Bueno, ingeniero Emilio Satorre, presente en esta jornada convocada por Rabbit y UPL, en este caso brindando su experiencia acerca de lo que ha sido la última campaña y para discutir con productores cuestiones de manejo, cuándo es mejor sembrar un lote de maíz, con qué práctica, con fertilización, con qué productos y sobre todo combatir desde el vamos, desde lo que es un campo totalmente limpiado de maleza. Bueno, toda la pregunta. Sí, bueno, obviamente que para un cultivo de maíz que crece en condiciones de secano, alimentándose de las lluvias y especialmente en los cultivos de la región, en donde las condiciones del fin del ciclo y el contenido de humedad hacia el fin del ciclo son muy importantes para sostener el llenado de los cultivos, mantener los cultivos limpios de malezas pasa a ser una estrategia crucial. Dentro de Rabbit, en la parte en la que yo he trabajado, no he evaluado las cuestiones que están vinculadas a las malezas, pero la zona, por supuesto, tiene malezas sumamente agresivas y el cultivo es un cultivo sensible a la competencia, primero, y a otros perjuicios que las malezas pueden estar ocasionándole. Desde ya que si se puede partir limpio y mantenerlo limpio, fundamentalmente durante los primeros 45 o 50 días al cultivo, es muy importante para que gane habilidad competitiva y para que pueda de ese modo reponerse y mantener una buena competencia frente a los potenciales malezas que emerjan. Bueno, este ha sido uno de los temas cruciales que han visto con el ingeniero Lafranconi en esta última campaña, ¿no? El tema de la incidencia de las malezas y cómo termina esto perjudicando o generando brechas de rendimiento. Sí, por supuesto. Las malezas son uno de los componentes. Hay que pensar que en conjunto plagas, malezas y enfermedades a nivel global se dice que ocasionan pérdidas cercanas al 30%. En realidad eso es un valor promedio que promedia condiciones de buena tecnología y de mala tecnología. En el nivel tecnológico del norte de Córdoba es muy probable que las pérdidas sean menores a esos valores, pero todo depende del nivel de infestación que los lotes tengan. Hay malezas que son sumamente agresivas, ustedes conocen malezas latifoliadas como el yuyo colorado, que son muy agresivas, y malezas gramíneas, como el sorgo de Alepo, una especie perenne, u otras malezas gramíneas anuales, Urocloa, brachiaria, etcétera, que son sumamente agresivas fundamentalmente en los estadios tempranos del cultivo. Es allí donde es necesario de algún modo manejar las condiciones del cultivo para evitar la instalación de esas malezas de competencia. El manejo de las malezas problema, tanto sorgo Alepo como yuyo colorado, como estas malezas gramíneas, no es un manejo en el cual uno deba concentrarse exclusivamente en lo que ocurre en el cultivo. Lo que hay que entender es que el problema de las malezas es un problema del sistema de producción que el productor tiene y es un problema de los más viejos que tiene la humanidad y que está ligada a la selección natural de especies. Nosotros cuando aplicamos un manejo para el control de malezas estamos seleccionando poblaciones que sobreviven a ese manejo y que por lo tanto se van adaptando a un ambiente que está siendo perturbado por el hombre y que sobre el cual hay un disturbio, en este caso puede ser un herbicida, una labor, una fecha de aplicación de una labranza o también de la siembra, por ejemplo, que genera una condición en la cual la maleza se desarrolla. Por lo tanto, es muy importante pensar que si uno tiene una maleza problema como yuyo colorado, ya les digo, sorgo Alepo, lo que tiene que pensar es cómo es que va a diseñar su manejo y control en todo el sistema de producción. Es decir, no solo en ese maíz empieza o tal vez se termine, depende de cuándo haya empezado, pero sino en el resto de los cultivos, en qué medida esté introduciendo soja, que son malezas del cultivo de soja, estas que hemos estado hablando fundamentalmente, y la gramínea, por supuesto, también en el cultivo de maíz, y en qué medida hemos estado introduciendo cultivos en el invierno, ya sea como cultivos de cobertura o como cultivos de cosecha, para de algún modo reducir los espacios que tienen las malezas para su crecimiento y fundamentalmente para la diseminación de sus semillas, es decir, para su propagación o lo que nosotros llamamos técnicamente su dispersión. Después es muy importante, por supuesto,
y esto tiene que ver también con el manejo del sistema, el manejo de el reducir las posibilidades de dispersión de las especies malezas. Las especies malezas llegan a los lotes muchas veces por distintos mecanismos y a veces traídas por herramientas que el hombre mueve de una situación que está enmalezada a un lote que está limpio. Una cosechadora, por ejemplo, es un órgano de dispersión de semillas muy eficaz, sobre todo de muchas especies anuales, que normalmente las que han quedado en un cultivo son las especies más problemáticas o las poblaciones de esa especie más problemáticas e incluso hasta resistentes a un herbicida. Esas malezas introducidas entonces con esa herramienta generalmente quedan confinadas a un espacio reducido del lote, porque es en ese lugar en donde se dispersan desde la maquinaria, pero después, en los años sucesivos, el productor, si no se da cuenta de ese proceso que está ocurriendo en sus lotes, él las continúa dispersando a lo largo y ancho de todo ese lote. Entonces, trabajar mucho en la identificación de esos focos de introducción de la especie o de colonización de la especie dentro de una nueva área es muy importante para evitar su dispersión a grandes áreas. En eso el productor tiene que estar muy atento y de vuelta no es una práctica que se hace en el cultivo de maíz directamente, sino es una práctica que tiene que hacerse en el sistema permanentemente y anteriormente. Es una práctica de prevención, diría uno. En el cultivo de maíz, por supuesto, si ya tiene el problema instalado, tiene que empezar a combatirlo y para eso hay muchísimas herramientas y el cultivo de maíz es hoy técnicamente uno de los cultivos que más herramientas ofrece para el manejo de malezas. Así tenemos, por ejemplo, eventos que nos generan tolerancia a 4 familias de herbicidas distintos, tanto a glifosato, a glufosinato de amonio, a imidazolinonas como grupo general y recientemente también a graminicidas. Bien. Han pasado después de una campaña muy exitosa en lo que respecta a maíz aquí en la provincia de Córdoba y ustedes a través de Rabit, usted como asesor, han podido observar lecturas realmente muy interesantes acerca de lo que ha hecho bien el productor y lo que no ha hecho tan bien. En esta charla, ¿usted qué les recomienda en base a lo que es arrancar en los próximos días una nueva campaña de maíz? Bueno, para eso te tendría que invitar a que escuches la charla. Toda la charla. Y es muy importante en la charla no solo lo que yo diga, que yo simplemente leo la información que tengo delante y me remito a esa información, sino lo interesante es que durante la charla se va a conjugar esa información con la experiencia de aquellos que producen en la región y que por lo tanto pueden de algún modo generarse escenarios donde la importancia relativa de los distintos factores emerja con un margen de seguridad muy grande. Nosotros hemos visto que hay por lo menos 4 factores que son importantes y que en los que el productor puede mejorar su manejo. El primero tiene que ver con lo que uno llama generalmente la estructura del cultivo, y en la estructura del cultivo puede llegar a haber 2 factores importantes. Uno que es inequívoco, que tiene que ver con la fecha de siembra, y generalmente la tendencia a reducir el impacto de la escasez de agua lleva a las siembras muy tardías, y esas siembras muy tardías consistentemente significan tomar un seguro frente a la escasez de agua que se paga con pérdida de rendimiento, en algunos casos de hasta 50 kilos por día de retraso, por darle una idea de que pueden llegar a ser 6, 7, 8 quintales involucrados y hasta 1.200 kilos en las situaciones peores. Asociado a la estructura, obviamente, y pensando ya en colocar una densidad adecuada para lo que son las características de la zona y una calidad de siembra buena, porque el maíz es uno de los cultivos más sensibles a la densidad y a la regla espacial, es decir, a la distribución de las plantas, a la uniformidad de la emergencia, a la calidad de la siembra, sobre todo en los años en que las condiciones nos van mal, que son los años en los que nos duele mucho más la condición del cultivo, porque
tendemos a tener menores rendimientos. En los años en los que nos va bien y los rendimientos son altos, entonces tenemos cierta capacidad de compensar en lo que es el cultivo algunos de esos errores, pero son muy manifiestos en las condiciones malas. Entonces, mirar la estructura. En cuanto al genotipo, que el otro aspecto que aparece como relevante tiene que ver con la protección de los cultivos, tanto temprana como durante el ciclo, sobre todo hacia el final del ciclo, y ahí el genotipo puede tener mucho que ver en cuanto al nivel de protección que ese genotipo puede brindar hacia la incidencia de, por ejemplo, Hisoka gusano cogollero o Hisoka de la espiga, y ese tipo de plagas que suelen afectar, y cuando afectan a los cultivos de siembras tardías suelen ser muy agresivas. Y otro factor que apareció como clave en estas informaciones tiene que ver con el manejo de la fertilización, y si bien los lotes son en general lotes fértiles y las condiciones de suelo son de buena fertilidad, comienza a haber signos en la información que nosotros estamos analizando que tienden a mostrar de que las necesidades de una fertilización fosfatada y nitrogenada son por lo menos importantes. Hay que tomar en cuenta que no más del 30% de los productores que se relevan en Rabbit fertilizan los cultivos de maíz. 30% de los lotes que nosotros analizamos han sido fertilizados con alguna fuente nitrogenada y solo 30% lo han sido con alguna fuente fosfatada. Hay evidencia de que estos lotes, el 70% de los lotes que no son fertilizados, están mostrando un umbral de respuestas diferente a aquellos que lo son. Es un tema que tenemos que seguir consolidando, pero del cual aparecen varios signos que surgen como bastante relevantes como para ser considerados seriamente por parte de los productores a la hora de la planificación del cultivo. Entonces tenemos aspectos de estructura, aspectos de fertilización, generalmente decisiones que se toman tempranamente, que involucran un riesgo, porque el productor enfrenta un resultado incierto en su campaña, no sabe cómo van a ser las condiciones, pero que en condiciones contrastantes han mostrado estar consistentemente vinculadas a respuestas positivas o a resultados negativos en términos de rendimiento, y por supuesto lo que significa la protección, y en términos de protección fundamentalmente la protección contra plagas. En los años en los que nosotros hemos trabajado han sido aspectos que de alguna manera uno podría decir en algunos casos han sido descuidados por parte de los productores. Después hay aspectos que tienen que ver con, ese es el cuarto elemento, con lo que pasa hacia el final del ciclo del cultivo, que tiene que ver con la capacidad del cultivo de mantenerse en pie, de estar parado. Muchas veces como productores se intenta cosechar secos los lotes y eso significa esperar a que el cultivo pierda humedad, y a veces las condiciones del fin de otoño no son buenas en cuanto a facilitar las pérdidas de humedad, y cuando esas condiciones se dan el cultivo sigue allí, y lo que hace es agravarse en esas condiciones las pérdidas por factores que se han generado anteriormente, sea fundamentalmente la caída de espigas, por ejemplo, o el quiebre o caída de plantas, que significa que no son capturadas por la máquina cosechadora y que significa el dejar rendimiento del lote que podría haber sido levantado por el productor.